Bueno, muy buenas tardes para todos, doctor David. Muchas gracias por su tiempo, como siempre, a los compañeros que hacen presencia a esta hora en el aula. Les agradezco a todos su puntualidad, doctor David, el auditorio es suyo. Buenas tardes, doctor Ricardo. Muchas gracias, como siempre, por su presentación y todo el apoyo logístico. Muy bien, vamos a iniciar puntuales, respetando el horario acordado, ¿no? En esta sesión sincrónica del día de hoy, vamos a continuar el análisis del discurso, la discusión sobre análisis del discurso desde la metodología cualitativa en temas de criminología. Recuerden que la semana pasada presentamos diferentes posibilidades de análisis crítico del discurso, pensando sobre todo en la experiencia que ustedes tuvieron, por un lado la entrevista, pero también sobre todo la investigación, acción participativa que ustedes proponen o van a tener que proponer desde el punto de vista del protocolo que se les exige y como último módulo de este curso de métodos cualitativos en criminología. Entonces, la propuesta mía es conectar con esta dimensión metodológica propia del análisis crítico de los discursos. Y hoy en particular vamos a sumergirnos en la etnografía de medios virtuales, la etnografía de medios virtuales o la etnografía de redes en términos de las redes sociales. A través de un ejemplo concreto y específico, vamos a ir encontrando pistas que nos lleven a esa metodología y al análisis metodológico de problemas ligados a las redes sociales, digamos, en general, al horizonte de la llamada transformación digital. Para esto vamos a utilizar o nos vamos a dejar guiar por las intuiciones de Shoshana Zuboff, ya la vamos a ver a ella, investigadora, abogada de la Universidad de Harvard, quien se ha vuelto realmente un referente, se ha convertido en un referente con su texto ya muy reciente, pero un clásico contemporáneo llamado La Era del Capitalismo de Vigilancia. Pues vamos a tratar de conectar el horizonte del llamado capitalismo de vigilancia, como ella lo caracteriza, una visión bastante crítica de lo que ella denomina una fase del modelo capitalista, no solo globalizado, neoliberal, postindustrial, etcétera, sino lo que ella llama vigilancia, surveillance capitalismo, y cómo eso impacta la lectura que tenemos nosotros de etnografía y de investigación, acción en medios virtuales, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, justo en este momento en las clases mediadas por tecnologías o las clases online a través de estas plataformas. Estamos justamente materializando esta dimensión del vínculo social a través de estas tecnologías mediadas con una interfaz propia de estas tecnologías. Entonces vamos a dejarnos guiar un poco por estas intuiciones de ella para ir relacionando, como les decía, y sacando las conclusiones para nuestras experiencias etnográficas, nuestras experiencias de etnografía virtual y de observación participante en la red. Entonces, voy a ir comentando este video, que ustedes lo pueden ver acá, Shoshana Zuboff, se escribe con Z, B larga y doble F. Un resumen importantísimo de estas teorías y la visión crítica interdisciplinaria que plantea ella para revisar qué está ocurriendo hoy en día con esta visión del capitalismo. Entonces vamos a ir, aquí tengo los subtítulos en español, por favor, activados para que los veamos y vamos a ir comentando este documental de ella sobre capitalismo de vigilancia. Harvard professor Shoshana Zuboff is sometimes called the Karl Marx of our time. Her monumental book, The Age of Surveillance Capitalism, exposed the dubious mechanisms of our digital economy. According to Zuboff, our personal and private experiences have been hijacked by Silicon Valley and used as the raw material for extremely profitable digital products. The term surveillance capitalism is not an arbitrary term. Why surveillance? Because it must be operations that are engineered as undetectable, indecipherable, cloaked in rhetoric that aims to misdirect,
obfuscate and just downright bamboozle all of us all the time. Connecting them, Don't be evil. connecting them, humanity, Don't be evil. humanity, humanity. It's about empowerment of the individual. The future is private. What really happens with your Facebook photos? Why are there hidden microphones in Google Nest? And Pokemon Go exposed as child molesters? In this episode of Backlight, Shoshana Zuboff reveals how Silicon Valley deceives us so well. How all this comes into play when I buy a pair of shoes on the internet? Well, some people will say to me, but Professor Zuboff, I like those targeted ads. They're so useful, or I enjoy personalized services. Sometimes people will say, I have nothing to hide, so I don't care what they take. Each one of these statements is a profound misconception of what's really going on. We think that the only personal information they have about us is what we've given them. And we think we can exert some control over what we give them. And therefore, we think that our calculation, our trade-off here, is something that is somehow under our control, that we understand it. What's really happening is that we provide personal information, but the information that we provide is the least important part of the information that they collect about us. Bueno, muy bien. Vamos a ir comentando entonces esta aproximación metodológica, ¿no? ¿Cómo entra la criminología acá? Fíjense, en esta presentación general, el robo de datos. Fíjense, por un lado, uno puede hablar claramente del cibercrimen y delitos que utilizan medios electrónicos, internet, etcétera, para cometer delitos conocidos por todos, como la estafa y otro tipo, delitos financieros sobre todo, etcétera, suplantación de identidad, afectando diferentes tipos penales. Aquí vamos a hablar de los crímenes del sistema. Fíjense la diferencia. No son crímenes contra el sistema legal, contra el sistema social, contra el sistema de bienes jurídicos, la lista de bienes jurídicos que protege el derecho penal, sino los crímenes propios de esta nueva lógica. Claro, ahí vamos a hacer la distinción porque cuando decimos crímenes estamos hablando de comportamientos socialmente negativos de las corporaciones tecnológicas, no propiamente de delitos consagrados y definidos pues como tipo penales en el Código Penal, no, sino de comportamientos que lesionan gravemente bienes jurídicos, particularmente vamos a ver acá ligados a la intimidad de las personas y a la privacidad. Ese es un poco el enfoque. El otro enfoque, pues, es un poco más obvio y reproduce, digamos, la lógica de delitos que afectan el patrimonio de otro sujeto, o que para el patrimonio hay un sujeto activo y un sujeto pasivo claramente determinable. Aquí no, aquí estamos un poco, como dice Shoshana Zuboff aquí al comienzo, tratando de levantar el velo y mirar detrás de esta obligatoriedad de la transformación digital, cómo se cometen crímenes que afectan nuestra privacidad. ¿Qué pasa con nuestros datos y metadatos? Hay un discurso acá ya bastante reconocible, pero vamos a mirar cómo la metodología de análisis nos permite abrir la caja negra, digamos así, para utilizar esta expresión de Bruno Latour, el sociólogo, quien popularizó esta metáfora de abrir ese lugar oscuro, o diríamos mejor, ese punto ciego de un sistema de observación, el punto ciego del panóptico digital. Con eso vamos resumiendo y vamos a mirar acá. Ese es el análisis, como dijimos la semana pasada, Michel Foucault, traíamos un poco esa idea del panóptico de Foucault, donde más allá de los discursos de superficie, la teleología que plantean las instituciones, sobre todo la institución carcelaria, que otros fines detrás no declarados, tácitos o incluso subrepticios, están detrás de la normalización de la prisión, por ejemplo, en la investigación de vigilar y castigar.
de Foucault como mecanismo de castigo. Aquí estamos hablando, fíjense, de panóptico digital, que es una expresión que se ha venido popularizando. Ya Byung-Chul Han, este autor coreano, filósofo, pensador, crítico clave, Byung-Chul Han en varios textos también ha retomado esta idea del panóptico de Foucault, pero dándole un significado muy contemporáneo, ¿no? ¿En qué consiste esa vigilancia permanente? Ese disciplinamiento social o ese ciberdisciplinamiento que está ligado a una tecnofascinación. Vamos a explicar esas palabras. Tecnofascinación, no solo somos dependientes, hace relativamente muy poco, si pensamos en el tiempo, digamos, en ciclos históricos de larga duración, muy poco tiempo estamos nosotros controlados, más que controlar nosotros, controlados por estos dispositivos y particularmente por las empresas tecnológicas que manejan las redes sociales y que lideran la transformación digital. Ahora al final de pronto alcanzamos a hablar algo sobre la inteligencia artificial, que sigue siendo un discurso manoseadísimo, sobredeterminado hoy en día, pero creo que el enfoque crítico sobre la inteligencia artificial que tiene que ver con este panóptico digital hay que profundizarlo un poco más. Entonces, fíjense cómo Shoshana Zuboff empieza su discurso, ¿no? ¿Por qué no compra? ¿Qué ocurre cuando se hace una compra online? ¿Sí? Y el sistema nos sugiere el algoritmo, mejor que la otra expresión clave, aquí vamos a hablar de gobernanza algorítmica, de metacognición algorítmica y de la posibilidad de cometer crímenes precisamente en esa dimensión y en esa algoritmización de la vida cotidiana, a todo nivel. Cuando decimos algoritmización, estamos hablando de automatización de comportamientos, cómo nosotros los sujetos cada vez más nos habituamos. Recuerden esas primeras sesiones donde hablamos del hábitus social, como esos esquemas de pensamiento, percepción y acción, esa cognición y cómo la metodología cualitativa buscaba desentrañar esos esquemas profundos de pensamiento, percepción y acción, desentrañar esos esquemas y no quedarse en el nivel superficial. También lo dijimos la sesión pasada sobre el análisis del discurso, analizando semánticamente, sintácticamente, la comunicación, las actuaciones verbales, decíamos, los actos de habla de los sujetos, sino cuál es el guión profundo a nivel cognitivo, a nivel epistemológico, que determina qué puede ser dicho y qué no. Acá en este caso en particular, fíjense con Shoshana Zuboff, ella está intentando hacer lo mismo, digamos, con esta nueva forma del capitalismo, que es muy diferente al capitalismo, digamos, se monta sobre ideas del capitalismo neoliberal, digámoslo así, la era de la información y todas estas nociones de posindustriales, digamos, de una posmodernidad, digámoslo así, es una palabra compleja, ¿no? Pero las aterriza a la forma como se ha normalizado. Entonces se trata de desconfiar de la normalización nuestra hacia el uso permanente, sistemático de estos dispositivos tecnológicos. No solo estoy hablando del hardware, por supuesto, porque déjenme introducir aquí una primera distinción que es clave. Aquí me gustó una imagen del comienzo que estábamos viendo que nos puede servir también como ¿no? De qué es el panóptico y cuál es el giro, con Mark Zuckerberg. No podríamos no hablar de ese personaje, ¿no? El creador de, en su momento, Facebook. Recordemos la historia de este muchacho en Harvard, inquieto, fracasado socialmente, como nos muestran varias biografías, pero sobre todo la película de Social Network, una de tantas, de Social, la película sobre la vida de Mark Zuckerberg, dirigida por David Fincher, ¿no? Sus pocas habilidades sociales, su desconexión, casi su sociopatía lo lleva a crear FaceMatch, que es el precursor de Facebook, esta aplicación donde él comparaba rostros de mujeres, además con una eh, masculinidad tóxica o exhibiendo síntomas de masculinidad tóxica muy fuertes por parte de Mark Zuckerberg y había que votar cuál era el rostro más bello, pero en realidad detrás de eso había una cosificación femenina. El punto es que él llegó a esa aplicación robando la base de datos, accediendo ilegalmente, digamos la palabra acá, hackeando la base de datos de Harvard, de los estudiantes, datos íntimos privados, las fotos de las mujeres. Y bueno, esta historia es conocida, pero sabemos que FaceMatch que estoy describiendo es el precursor de Facebook, donde esta dimensión de robo de datos no es ausente para nada. Así nos diga aquí de manera irónica casi Mark Zuckerberg, el futuro es privado.
cuando es justamente la pérdida de la privacidad del derecho fundamental, constitucionalmente amparado a la intimidad, el que está siendo severamente lesionado, vulnerado, en este ejercicio permanente de publicación y de observación y de vigilancia y de acondicionamiento. Ya vamos a precisar un poco. Entonces, ¿cómo se constituye? ¿Cómo constituye este dispositivo? Ojo con la palabra. Esa es nuestra metodología, analizar el dispositivo. Nuestra metodología es arqueológica, dijimos la clase pasada, y hemos venido diciendo a lo largo de este curso, arqueología del saber, dijo Foucault, no la arqueología en sentido tradicional, que busca, que investiga o reconstruye un pasado a partir de vestigios, sino una arqueología que reconstruye los estratos de saber, cómo se construye, es una dimensión epistemológica, claro, la arqueología del saber, y esa es nuestra metodología. Precisamente en el caso que ustedes van a diseñar para este curso, o que están diseñando, o ya están teniendo, ya no nos queda sino una clase más, estamos terminando en las postrimerías de este curso, la experiencia de investigación-acción, ¿no? Ustedes están diseñando unos protocolos y el objetivo pedagógico de este espacio es que ustedes puedan ir más allá de ese sentido obvio de una situación, particularmente cuando la situación se lleva a cabo en Internet, online. Ese es el sentido de la arqueología del saber digital, de la ciberarqueología, o como también quedémonos con la expresión etnografía de medios virtuales que estamos intentando y caracterizando acá de la mano de Shoshana Zuboff. Entonces, ¿cómo surge este dispositivo? Vamos a explicar, ¿no? Fíjense, estas imágenes me gustan mucho porque hay una arquitectura física de los mecanismos de dominación, clásica, aproximación de Michel Foucault en Vigilar y Castigar, ¿no? La cárcel y la aparición de la cárcel, como una reorganización de relaciones de poder y relaciones de saber, y aparece la cárcel detrás de un discurso iluminista, humanista, Cesare Beccaria, la escuela clásica en criminología italiana, etcétera, pero Foucault va más allá. Él incluso habla de la construcción de cuerpos dóciles, la elaboración de formas de subjetivación que pues él va a llamar disciplinarias. Bueno, eso se da en un entorno de una arquitectura física, que es la cárcel como tal. Luego otras instituciones, sobre todo el hospital, lo caracterizamos acá en una arqueología de la mirada médica, el libro de Michel Foucault centrado en el nacimiento de la clínica, lo tituló así, Nacimiento de la clínica. Y otras instituciones, educativas también, escuelas, universidades. Otras instituciones como las fábricas, sobre todo la fábrica, se organiza según el mismo principio. En los cuarteles militares también se organizan bajo el mismo principio y todas constituyen una red de instituciones disciplinarias, pero todas ellas eran arquitecturas físicas. ¿Qué vemos acá en esta imagen? A mí siempre me gusta apoyar. Esto es tomado de una cámara de vigilancia, CCTV, Closed Caption, de cámaras de vigilancia y sistemas de vigilancia biométrica y de reconocimiento facial, de biometría facial. Bueno, hoy en día, para decir que esta arquitectura ya no es física como todas las que hemos caracterizado, sino también es virtual, obvio, y ocurre en el ciberespacio. Entonces, estamos hablando de arquitecturas virtuales. Las redes sociales son eh, o representan una hiperconectividad virtual donde la arquitectura de vigilancia permanente, aquí voy a ir al núcleo del sistema, ya no se sufre como en la cárcel, producto de un discurso y unos fines de la pena declarados. Decía Foucault, el cuerpo queda reducido, castigado, subjetivado, clasificado, taxonomizado, todo esto, ¿sí? Afectando, pero es un castigo. En cambio, el panóptico digital, a diferencia del que que acabamos de caracterizar, esa vigilancia permanente se goza, se disfruta. Ese es el sentido. Disfrutamos publicando nosotros mismos nuestra intimidad, ya no siendo violentados, ¿no? Penetrados por esa mirada, por ese ojo absoluto, decía Foucault, por ese ojo avisor del poder que hace de los individuos sujeto de vigilancia permanente. Y esa vigilancia es dolorosa, esa vigilancia se padece. No, esta vigilancia actual del panóptico digital se celebra, es una vigilancia cool, diríamos muy con un modismo acá, chévere, es una vigilancia chévere. También
Lo aludimos cuando hablamos de Barbie y del mundo de Barbie, que no es solo una película, no es solo un juguete, sí es un dispositivo de dominación, Barbieland. Barbieland implica, digamos, una forma de relacionamiento social desde esa estética publicitaria del mundo perfecto, distópica, utópica del mundo feliz. Barbieland, todo el tiempo siendo sujetos de observación, pero disfrutando y creando una identidad a partir de esos referentes, que es un poco lo que estamos viendo acá. Entonces, con estas ideas ya iniciales, que son muy básicas, el que quiera profundizar, pues claro, hay ya mucha tela de dónde cortar. Pero entonces, resumamos esta primera parte. Uno, hay crímenes contra el sistema, obvios, y hay crímenes propios del sistema, que es lo que estamos hablando acá. Abriendo la caja negra, dijimos, lo que no nos dicen las corporaciones, el lado oscuro de esta tecnofascinación que nos rodea a todos cuando estamos no solo en redes sociales, sino inmersos, como ahorita en este momento, en un ejercicio educativo, acá nosotros, pedagógico, pero que no deja de ser hedonista. Ojo con estas palabras, hablando de Barbie, ¿no? De la estética, de este capitalismo estético, de la belleza y la comercialización de esa estética por parte de ciertas empresas, en productos digitales, en películas, en comerciales sobre todo, que hacen que nuestra vida entera transcurra, o quisiéramos que transcurriera en Barbieland o en Disneyland. Por eso análisis sociológicos muy serios han hablado de la disneyficación de la vida cotidiana. Ya en los 70s y 80s se había planteado la McDonaldización de la economía, recuerden ese estudio clásico, pero es que la McDonaldización no solo implica un modelo económico y una forma de producción y de organización del trabajo y de los ciclos de producción, distribución y consumo de bienes o de comida chatarra, como en ese caso, comida basura, McDonaldización, sino la sensibilidad de los individuos, de todos nosotros, se transforma a partir de esa McDonaldización, decíamos, por un lado, y Disneyficación, de acuerdo a ciertos estereotipos que representan la creación de una verdadera distopía planetaria, que es Barbieland. Claro, aquí también la vemos en esta imagen. Muy bien, entonces, resumen, tenemos eso, crímenes con el sistema y fuera del sistema. Segundo, ¿sí? Tenemos arquitecturas físicas tangibles. Este curso me encanta porque no tiene nada que ver con lo tangible. De pronto ustedes están ahora mirando el hardware, los artefactos, pero nada de lo que se está diciendo acá transcurre en ningún espacio físico. Bueno, eso es obvio, en el ciberespacio. Y es en ese ciberespacio que nace el panóptico digital como parte de esa arquitectura ya no física, sino virtual, que constituyen las conexiones de las redes sociales ligadas a los algoritmos. Bueno, estas son, de pronto, si alguien ya ha tenido experiencia, le parece, pero si tienen cualquier comentario, pues en cualquier momento sería interesante ir hablando. Bueno, entonces, miremos acá qué nos continúa diciendo Shoshana Zuboff sobre cómo nuestros datos estamos siendo permanentemente vigilados para sugerirnos caminos, rutas, futuros posibles, que es lo que dice Shoshana Zuboff. El sistema vende posibles futuros de compra, ¿no? Y por eso los datos son, digamos, lo que se vende y se mercantiliza, muy al contrario de lo que las políticas de privacidad, diríamos, términos y condiciones. Términos que uno firma o que uno acepta cuando abre un perfil, claro, una cuenta en cualquier red social, etcétera. Términos y condiciones, ¿no? Entonces, allí estamos accediendo legalmente y podríamos hacer un análisis criminológico bien interesante, emparentados ya con la criminología mediática, por los temas de redes sociales acá, que se pueden dar cuando yo hago clic en aceptar y se presupone que de forma libre e informada, como si fuera un consentimiento informado, estoy aceptando que mis datos sean traficados, mercantilizados, vendidos, comercializados de cualquier manera. Bien, continuemos con el video. And then issuing another corrected query right after that and us learning those corrections. And it actually takes more than 30 days worth of data to build the world-class spell corrector that we have. The companies like to say, we collect data so that we can improve our service. And that's true. They collect data, and some of it is used to improve the service to you. But even more of it is analyzed to train what they call models.
patterns of human behavior. So once I have big training models, I can see how people with these characteristics typically behave over time. And that allows me to fit your data right into that arc and to predict what you're likely to do, not only now, but soon and later. This is what I call behavioral surplus. These data streams filled with these rich predictive data. Why surplus? Because right from the start, these were more data than was required to improve products and services. Once you have the behavioral surplus, the comprehensive behavioral data of hundreds of millions of people, you can start predicting the preferences of specific groups. Think popular shoes for male managers, or the preferred restaurant of a group of people sharing the same zip code. Maybe they do a prediction of where I have dinner tonight, or how can I imagine what they will predict about me? Well, you know, at the simplest level, they may predict the kind of food you're in the mood for right now, and then sell that prediction, auction that prediction to their business customers in the restaurant business, who will then send you a very quick ad. We know you're in the mood for a delicious pasta dish tonight. We can invite you to our restaurant, and here's a discount coupon. There are some people who are saying, well, it's very improbable that those targeted ads really can achieve something, because people have their own will and they will not buy some shoes just because there is an ad in front of them. You know, I think one of the misconceptions that it's really important for us to move away from is that surveillance capitalism is something that is only manifest in our lives when we're online, or somehow it's only restricted to online targeted advertising. It's easy for us to say, oh, these things don't affect me. The fact is, this is being conducted at a layer that is not accessible to us. We have no idea what today's algorithms can predict about us, or what behavioral data they use to do it. A simple thing like buying a certain kind of shampoo can divulge essential information about us. For example, Perdón, retomemos ahora sí. Esta idea del comportamiento, el conductamiento colectivo, digamos así, y los medios a través de los cuales se está dando ese inducción. ¿Y tan legal sería la pregunta en el fondo, sí? Nos hemos ido acostumbrando, dice Shoshana Zuboff, ¿no? A que nos llegan promociones, preciso después de haber tenido una conversación con alguien sobre un viaje, hablar de un viaje, y coincidencialmente, y no tan coincidencialmente, como muestra el documental de Social Dilemma, que recomiendo mucho, uno de muchos, en Netflix, el dilema de las redes sociales. Coincidencialmente aparece justo la publicidad de ese producto, publicidad dirigida, como si no solo la información que deliberadamente dejamos nosotros en las redes sociales quedar allí, las fotos que uno sube directamente, los comentarios que hace, sino todas las búsquedas, cualquier búsqueda en el nivel que sea, quedaría registrada y sería usada por estas empresas. Eso se ha vuelto cotidiano, pero la pregunta que yo les hago a ustedes, un poco con esta imagen de este ojo avisor allí y de este mundo orwelliano, uno recuerda todas estas distopías orwellianas de vigilancia absoluta, uno recuerda el mundo feliz de Aldous Huxley que en los años, hace casi 100 años, había anticipado un mundo controlado por el placer. No solo, es decir, entre la disyuntiva orwelliana o huxleyana de la peor distopía, no es Orwell, aunque hay dimensiones de la vigilancia de tipo orwelliano, recuerden ustedes esa distopía policiva, castigadora, severa, bueno, sino
huxleyana, donde las personas gozaban a través de una droga llamada soma, distribuida por el Estado y de obligatorio consumo que producía euforia y generaba estados de euforia y de placer a través de esta droga. Creo que el control social desde este punto de vista del panóptico digital se genera más a partir del placer que propiamente el miedo a un castigo, aunque ese otro dispositivo de dominación también está allí. Entonces, este ojo avisor está allí, están las pantallas. El continuum de la pantalla total, dijo Jean Baudrillard, la seguidilla de pantallas, la interconexión de pantallas de tal forma que vivimos ya absolutamente controlados por esa dimensión apantallante de publicación permanente en las redes sociales. Entonces nos dice Shoshana, ¿y cuál es el problema? Si la publicidad que nos llega es particular para mí, única, la psicométrica o los psychometrics, que es la expresión que utilizó Cambridge Analytica en el famoso escándalo eh, y la investigación que se hizo cuando Donald Trump ganó la primera presidencia de Estados Unidos en 2016, en el mismo año en el que ganó el referendo del Brexit en Inglaterra, en Reino Unido, también con estrategias de manejo de la opinión y de, diríamos propiamente, neuromarketing, tal vez neuromarketing y marketing digital para motivar y llevar a los votantes. Entonces ahí hay una conexión entre delitos contra, digamos, también el sistema electoral, la democracia, etcétera, pero visto desde el ángulo de la forma como la persuasión digital puede manipular a las personas. Claro, robando datos, no solo el que proporcionamos directamente, porque Cambridge Analytica, la empresa que mencioné, esto está descrito en el documental de Great Hack, muy bien titulado en español, Nada es privado, nada es privado. Otro documental de Netflix imperdible para estos temas. Es específicamente sobre la elección, la primera de Donald Trump y el Brexit, y cómo se utilizaron todas estas psychometrics para, a partir de todos los sitios que visitamos en Internet, manipular y determinar la votación de los indecisos con resultados pues que ya conocemos en el caso del Brexit y también en la primera elección de Donald Trump. Entonces, todo esto está allí como, digamos, un conglomerado de ideas críticas frente a lo cual que nos interesa metodológicamente a nosotros encontrar pistas, ¿no? Ya hablamos un poco de ese punto ciego, un sistema que al verlo todo, nosotros que observamos, tomamos fotos, estamos rodeados de cámaras, además, las cámaras de vigilancia en la ciudad, pero la cámara de vigilancia al interior de los edificios, los que, claro, han ido al edificio Doctor Angélico, calle 73, carrera novena, acá en Bogotá, recuerdan que es un perfecto panóptico. Sabemos que es un panóptico digital, claro, con una dimensión física de cristal. Ustedes en ese edificio pueden recorrer lo todo y saber qué está haciendo todo el mundo en todo momento, porque las puertas de las aulas son de cristal, ustedes lo saben, vidrio, cristal, sobre todo el 10.º piso donde están las directivas, pero en general todo el edificio, las escaleras, etcétera, todo es cristal. Entonces se trata de un dispositivo de observación, atención a eso. Y ahí entramos en la observación metodológica que me interesa traer. Cualitativa, todo esto es análisis cualitativo, atención, porque vamos, digamos, a ir conectando esto con el análisis. Es un análisis cualitativo atento al diseño de la mirada y a la dirección cultural de la mirada. La mirada es un dispositivo no solo biológico, que lo es, óptico biológico en nuestro caso, un dispositivo de observación biológico, pero la mirada también es un dispositivo de observación social, por eso se habla de panóptico, eso significa, ustedes saben la palabra panóptico. Entonces, en un edificio como el Doctor Angélico, todo está siendo observado siempre, físicamente, porque usted puede recorrer el edificio, las escaleras automáticas, además ya vamos a hablar de esto en conexión, el tipo de arquitectura de vigilancia, pero es una universidad. ¿Sí? No es un centro penitenciario, ni una clínica, ni una fábrica, ni un hospital como tal, pero obedece a estos principios de transparencia total o hipertransparencia. Una cosa es la posibilidad de ver, otra cosa es la hipertransparencia. Además de esa observación directa, vamos aumentando los niveles. Esta es la metodología de análisis que estoy proponiendo, ir aumentando los niveles. El segundo nivel de análisis es ya las cámaras
CCTV o el circuito cerrado, se dice. Circuito cerrado que hay en un edificio como el Doctor Angélico o en muchos edificios, usted sabe, entidades públicas, etcétera, la Fiscalía General de la Nación, etcétera. Las cámaras ya plantean otro nivel de observación, pero en todo caso ahí estamos en una arquitectura física. Pero hay una arquitectura también virtual a la que vamos a llegar. Cuando se suben fotos de una clase, de lo que estoy haciendo en la universidad, de lo que estoy haciendo en mi casa, se suben, se hace un upload y se publican esas fotos en alguna red social y allí estamos en otra arquitectura. Pero retomo el ejemplo del doctor Angélico. Mm, no podemos en este curso, nos lo impide la virtualidad, pero me encantaría hacer un trabajo de campo con ustedes, un recorrido físico desde el del edificio, estudiando bajo la metodología que estamos proponiendo acá, la metodología de este diseño de la mirada, de este diseño social de la mirada. ¿Qué miramos? ¿Qué está siendo observado y a través de qué dispositivos? No solo por la seguridad, que ese pues, es el discurso obvio, por temas de seguridad es que hay cámaras, sino también de control y dominación, de predicción de comportamientos, como acaba de decir Shoshana Zuboff en el fragmento que veíamos. Entonces podríamos hacer un recorrido donde físicamente podemos subir a cualquier piso de ese edificio, doctor Angélico, y darnos cuenta qué está haciendo la gente todo el tiempo, en clase, en la oficina, etcétera. Y si nos queda alguna duda, están las cámaras, cámaras de vigilancia, que es un sistema muy complejo, de cámaras que algunas se ven, etcétera, otros dicen que no todas son visibles. Luego sale uno a la calle, del edificio a la calle. Estoy hablando de la calle 72, carrera novena, acá en Bogotá, y vamos a encontrar cámaras de vigilancia en el espacio público, espacio público. Eso es cómo se interconectan ese sistema de vigilancia en esos niveles de lo más privado a lo más público, haciendo que el edificio modelo no sea la cárcel, como dijo Foucault, sino el centro comercial, que es muy interesante, porque ahí entramos también al tema de etnografía de prácticas de consumo, ¿sí? Estamos en la metodología de etnografía virtual, pero también etnografías de prácticas de consumo. Y cuando decimos prácticas de consumo es porque la universidad se tornó en un centro comercial, por lo que estoy diciendo, la vitrina, la sobreexposición, la posibilidad de ver, analizar. Pero entonces sí, en un centro comercial están las mercancías visibles y entre más visible, más posibilidad de compra, etcétera. ¿Cuál es la mercancía? Preguntaría yo, ¿cuál es la mercancía que se está vendiendo en el Doctor Angélico? En ese edificio en particular, y casi todas las universidades, los que sepan acá en Bogotá, la Universidad Católica, ya acá en la calle en Chapinero, calle 47, carrera 13, tiene un edificio absolutamente similar, bajo los mismos principios, muy parecido, y está construyendo otro al otro lado de la carrera 13, y es una universidad. Principios de laberinto, primero, como un centro comercial. En un centro comercial, el laberinto uno no se pierde en el laberinto para sufrirlo, sino se pierde para comprar o para generar una pulsión de compra, diría el psicoanálisis, una pulsión que es diferente al simple deseo, ¿no? La pulsión es mucho más compleja y no solo tiene que ver con el principio del placer, sino que va más allá del principio del placer. En la economía libidinal del sujeto, el aparato psíquico que va transitando embelesado, ¿no? Los centros comerciales son edificios sin historia, usted visita un centro comercial y los ha visitado todos porque están regidos por el mismo principio y casi las mismas marcas. Ustedes pueden viajar fuera del país o a cualquier ciudad aquí de Colombia o a cualquier ciudad del mundo y van a encontrar las mismas marcas, casi. Cada vez más las mismas grandes marcas y este laberinto donde vamos caminando nos están observando siempre para nuestra seguridad. Claro, usted está siendo filmado por nuestra seguridad y para llegar, por ejemplo, a las comidas o las plazoletas de comidas en los centros comerciales, nunca quedan a la entrada del centro comercial, quedan arriba en los últimos pisos, toca recorrer, toca subir, etcétera. Así es el doctor Angélico. Es un laberinto, no es lineal, es una arquitectura de cristal, de hiperobservación, donde estamos todo el tiempo confrontados con la mirada del otro y el control no se ejerce de forma vertical de arriba hacia abajo, como si un gran gendarme aquí nos mirara, no solamente así, sino que todos nos estamos observando permanentemente y controlándonos como en redes sociales. ¿Qué publicó esta persona? ¿Qué dejó de publicar? ¿Por qué? Y estamos permanentemente sobreexpuestos en esta verdadera violación del principio de privacidad
que se ha ido generalizando. Bueno, me extendí un poco, pero era para clarificar en qué consiste y cuáles son las potencialidades de la etnografía virtual crítica que estamos proponiendo desde el panóptico digital. Entonces, el centro comercial, decía. Y yo, esta no es una maestría, fíjense ustedes. Esta en la que ustedes están inscritos no es una maestría en mercadotecnia o algo así. Y sin embargo, todos los campos del saber, incluyendo el derecho, importante el derecho, cuyos piñones normativos articulan este gran megadispositivo, porque la arquitectura es legal también. Por eso hablamos ahora de términos y condiciones. Es legal. Uno debe aceptar un consentimiento y bueno, es legal lo que, digamos, cómo operan las empresas y los permisos y el horizonte legal que se da para compartir datos y para permitir o autorizar, legalizar que las empresas usen nuestras fotos, nuestra información, con fines que solo les interesan a ellos, en términos de ánimo de lucro, y no a nosotros, que somos menoscabados permanentemente en nuestros derechos digitales. Entonces, aclarado eso, viene la pregunta. ¿Cuál es la reacción de la criminología o qué está haciendo hoy en día el saber criminológico ante esta situación? Esa es la pregunta con la que quiero, o uno de los ejes de discusión para ir cerrando hoy en estos últimos 15 minutos de la penúltima clase del semestre de métodos cualitativos. ¿Qué está haciendo la criminología? ¿Cómo reacciona la criminología frente a este mundo, ¿no? Aquí pues hay otros ejemplos que no, yo les voy a dejar este link de videojuegos y de otras, digamos, maneras como se están usando esos datos. Entonces, vamos a entrar a mirar particularmente qué tipos de delitos o de comportamientos socialmente negativos. Primero hay que ubicar la distinción o la diada entre apocalípticos e integrados, dijo Humberto Eco en un libro ya muy famoso en los años 70. Lo utilizo porque ya es un súper clásico. Una visión apocalíptica frente a esta tecnología es aquella que la condena y básicamente se trata de una tecnofobia. Bueno, así quisiéramos ser tecnófobos, hoy en día ya nadie puede. Todos tenemos cuentas en redes sociales para trabajar, para vivir. Es como el aire que respiramos. Entonces nadie puede ser abiertamente tecnófobo hoy en día. De ninguna manera, y eso es obvio. Y en el otro lado, decía Humberto Eco, están los integrados, aquellos profetas de la tecnología que siempre nos hablan de las ventajas. Bueno, todos somos, de cierta medida, en cierta medida, participamos de esa integración forzosa, ¿sí? Que ve solo las ventajas y el lado positivo, por ejemplo, la revolución educativa con inteligencia artificial. Todos usamos inteligencia artificial o la hemos usado de alguna manera. Y si no, si no directamente, con ChatGPT y otros, todas las búsquedas de Google, ustedes saben, aparece automáticamente redirigidas a la inteligencia artificial, Gemini, y cada vez se van actualizando. A mí me sorprende mucho en lo personal el caso de Llama 4, la inteligencia artificial de Meta, disponible en WhatsApp. Usted le puede preguntar, puede hablar, etcétera, puede ir eso, ahora allí no se hacía. Entonces, no podemos ser apocalípticos ni tecnófobos, pero sí podemos tener una distancia crítica para abrir la caja negra del panóptico digital y mirar el punto ciego de este tipo de prácticas que se están dando acá. Y bueno, ¿cómo orientamos metodológicamente esta observación? ¿Sí? No se trata solo de desconfiar o de crear aquí una cultura de la conspiración, ¿no? Una conspiranoia, como dicen, pensamiento conspiranoico sobre nuestros datos, nos observan, etcétera, ¿no? Las paranoias sociales que nos afectan y que pues ya nadie puede sustraerse de la idea de que nos están vigilando, nos están escuchando. O sea, todo esto, a todos, con un objetivo comercial. Eso es lo primero que quería decir. Ya es imposible escapar a eso. Pero yo propongo el debate entre esa visión ingenua que sostiene que una herramienta es neutral, que las herramientas no son buenas ni malas, sino depende cómo las usemos. Y digo ingenua, porque aunque ese discurso se sostiene cuando se utilizan ejemplos tan obvios como un cuchillo, entonces puedo ser un gran chef o el peor asesino serial, Jack the Ripper y sus herederos del siglo XX, Jack el Destripador, etcétera. No, porque estas, y ahí viene la intuición metodológica, nosotros estamos estudiando los mecanismos
a través de los cuales emergen estas tecnologías y la forma como se nos presentan a nosotros, como obvias, como algo obvio. ¿No? Eso es lo que estamos investigando. Y esa es la metodología, justamente. Mirar detrás del dispositivo cómo funciona. No siempre se puede ver, y claro, aquí estamos hablando de medios virtuales. Y eso era un poco la arqueología que hablábamos, incluso la genealogía, que es otra metodología de análisis cualitativo. Y la genealogía, no hablamos aquí solo del árbol genealógico, estudiando la procedencia de la persona, los ancestros, etcétera, obvio, genial, sino la genealogía de nuestras ideas del bien y del mal, dijo Nietzsche, que es el precursor de todo esto en Más allá del bien y del mal, sobre todo la genealogía de la moral. Inspiró, sigue inspirando, un libro muy clásico, pero la genealogía de la moral se trataba como de poner entre paréntesis estas compulsiones y mirar más allá. Bueno, esto lo vamos a hacer y cerrando la sesión de hoy a través de esta cuestionamiento de lo que, por no utilizar otra expresión, sigo llamando ingenuo, también en ánimo de provocar el debate. Ingenuo, creer que la herramienta no es ni buena ni mala, que está en el Internet, que está la inteligencia artificial, pero hay gente que la usa para cometer delitos y otros no. Otros hacen una tesis de maestría o de doctorado y otros crean una gran obra. No. Las tecnologías tienen una intencionalidad intrínseca porque son producidas en el seno de un contexto comercial. O sea, ChatGPT es de acceso libre, claro, pero detrás hay un jalonamiento corporativo, megacorporativo planetario para acelerar esta transformación digital. Por eso el uso de inteligencia artificial, ¿no? Esa es la hipótesis. Entonces, cuando digo visión digámoslo así, ingenua. Yo quisiera encontrar mejores palabras, pero tal vez ustedes después me ayuden con esto, mejores palabras. Cuando digo ingenuo es la idea de que no hay nada, no es ni bueno ni malo, depende cómo se use. Esa neutralidad valorativa puede ser peligroso, porque las empresas tienen una agenda específica y tienen una finalidad, ¿no? Para el ejemplo del cuchillo que puede usarse o para matar o para crear el plato más exquisito, me gusta el ejemplo del cigarrillo. No es ni bueno ni malo, diría alguien, es un objeto. Pero el cigarrillo, los cigarrillos, Philip Morris y las marcas que comercializan cigarrillos, digamos que no son tabaco, porque pues el tabaco en realidad es una planta medicinal, sino que producen, bueno, tienen la intencionalidad de que las personas fumen cada vez más, aumentar el consumo y las ventas. No es neutral y tienen unas sustancias químicas. Por eso si usted prende un cigarrillo se apaga solo porque tiene añadido no solo alquitrán, sino otras que son tan peligrosas, cancerígenas, ya eso se sabe desde hace mucho tiempo. Bueno, entonces ese es un buen ejemplo de cómo un objeto tiene una intencionalidad. Entonces no es una herramienta, no es una herramienta, porque es verdad, una herramienta yo la puedo usar para una cosa o para lo opuesto. En cambio, un dispositivo es diferente, por eso cambio la... No. Entonces, metodológicamente la idea no es análisis de herramientas, ni la caja de herramientas, ¿sí? Sino la caja de herramientas se refería a Foucault a los recursos interpretativos, los recursos hermenéuticos, el listado de opciones conceptuales que tengo, incluso marcos, estados del arte, no, no, sino dispositivos, análisis de dispositivos. Porque un dispositivo surge de un contexto que nunca es neutral. No puede ser neutral, no puede ser neutral, sino que obedece a intereses y a choque de intereses, ¿no? No estamos hablando solo conspirativamente de la maldad propia de las empresas, sino de una correlación de poderes, de una relación tensa, de tensiones, de micropoderes que se superponen, micropoderes, pero que hacen que debamos analizar estas tecnologías a esa luz, no la luz de la ingenuidad de la herramienta. Creo que ya quedó claro. Y bueno, no alcanzo a hablar ahora, pero solamente lo quisiera si lo podemos ver acá, voy a dejarlo como se dice, sugerido apenas, como una especie de epílogo, el análisis del capítulo juguete o capítulo juego de la última temporada de Black Mirror, que se estrenó hace muy poco, un mes tal vez. Black Mirror, gran serie británica, muy en sintonía con todas estas intuiciones. En la temporada 7 este capítulo nos habla del desarrollo de una inteligencia artificial que termina dando al traste con la especie humana. Los que lo hayan visto, los felicito. Los que no, queda poderosamente sugerida, ¿no? Claro, Black Mirror
ciencia ficción, dicen algunos, pero demasiado cerca a nuestros temas actuales, porque no estamos hablando de herramientas, sino de dispositivos, ¿sí? Con intencionalidades claras, económicas, con fines económicos, muy cierto. Entonces, claro, aquí es un jueguito electrónico, la película transcurre en los años 90 primero, donde se crea un juego electrónico, aquí lo vemos, que incluso se puede conseguir, este jueguito que están viendo ustedes aquí, Tronlet se llama, mal traducido tropeles en español, Tronlets, bueno, que es autónomo y autoconsciente y autogenerativo, ¿no? Es decir, no tiene una finalidad específica, sino que las criaturas de este juego son como los algoritmos isomórficos de la saga Tron, o como la inteligencia artificial Skynet de la saga Terminator, o como las máquinas en la saga Matrix, las películas Matrix de los hermanos Wachowski, Lana y Larry Wachowski. Ellos mismos se autoproducen, se autogeneran y alcanzan un punto de singularidad que, a diferencia de Ray Kurzweil, el profeta ultrapositivo que habla de transhumanismo, Kurzweil, y que ve con emoción el avance de la humanidad, optimista, con luces celebratorias de cómo la inteligencia artificial cada vez va a ocupar mayores espacios, aplaudiendo siempre, emocionado, aplaudiendo como si fuera un beneficio en sí mismo la esclavitud digital que padecemos, dirían los más críticas, o por lo menos la tecnodependencia que todos aceptamos a nivel de psicología, de las adicciones que todos padecemos en estas redes, etcétera. Bueno, la singularidad, yo voy a dejar sugerido este capítulo acá, se alcanza cuando la inteligencia artificial reemplaza a la inteligencia humana y no en una fusión idílica de potenciación, como en la película Limitless, de esta píldora, esta droga que hacía, que aumentaba la posibilidad cognitiva humana, no precisamente en ese papel, ni tampoco, o la película Lucy, con Scarlett Johansson, de Luc Besson, donde a partir de una droga el individuo alcanza un estatus de superhombre, de una superhumanidad por la potenciación de sus habilidades cognitivas, el mito del 100% del cerebro, del uso del 100% de las redes neuronales, nada de eso. Aquí estamos hablando, y por eso recomiendo tanto este capítulo, de un punto de inflexión, y la singularidad de la que estamos hablando no es la potenciación de la mirada y de la sensibilidad y de la percepción humano demasiado humana, no, humana demasiado humana, sino la aparición de algo completamente diferente. Como lo vemos al final del capítulo, cuando los Tronlets, a través de su profeta digital, toman control. Esta inteligencia artificial algorítmica propia que aprende y un poco hackea también el cerebro humano, transforma completamente la vida. No estoy diciendo que esto sea profético o que vaya a ocurrir tal como lo señala Black Mirror, que tiene una preferencia por la tragedia, por el humor negro, por el sarcasmo y por la lucidez tecnocrítica, no, pero sí cómo podemos reorientar metodológicamente nuestra mirada y, en lugar de ver lo obvio y lo que las empresas nos venden siempre como positivo, al comienzo de la clase de hoy escuchamos a Zuckerberg vendiéndonos el futuro privado que nos promete Meta ahora, ¿no? Y todas las redes, y cuando ocurre absolutamente lo contrario, abriendo esa caja negra, desnudando ese mecanismo, esas relaciones, saber, poder, esa construcción de discursos, como lo hicimos la semana pasada hablando del discurso contra el terrorismo, o la llamada guerra contra el terrorismo, fue el tema de la sesión pasada para ejemplificar el análisis de los discursos, sino también cómo este entramado digital puede esconder intereses, relaciones de fuerza en un lado oscuro que no podemos apreciar, justamente porque estamos inmersos, especialmente en estas clases, en esta algoritmización, tecnologización, digitalización de la vida y de la sensibilidad, ¿no? Muchos de nosotros ya no podemos operar sino con ayuda de la inteligencia artificial para planear una clase, para hacer un trabajo, para responder, ¿no? Por ejemplo, a ustedes, no sé si han preguntado quién les califica y cómo los criterios de los trabajos en general que se suben. ¿Cómo, cuáles son los criterios? ¿Y son humanos? ¿Son demasiado humanos? ¿Son metahumanos? O, como me gusta a mí, hablar de anahumanidad, lo anahumano, ¿no? Hablando de anamorfosis, de esta transformación perspectiva donde ya no estamos ni en un lado propiamente humano, ni tampoco en un lado propiamente maquínico,
¿no? O robótico, si quieren ustedes, o cibernético exclusivamente, sino lo que habría que estudiar, y esta es la metodología y con la idea que quiero cerrar hoy, en el análisis de etnografía virtual, es los puntos de conexión y la forma como nos hemos ido extrañando de pautas y esquemas de pensamiento humanos por cuenta de las redes sociales, por cuenta del capitalismo de vigilancia que nos observa en todo momento, y queremos además que nos observe en todo momento, amamos que nos observe en todo momento, anhelamos esa vigilancia. Por eso decíamos panóptico cool o panóptico digital, donde somos nosotros los que nos sobreexponemos. Y el sospechoso es aquel que no publica de pronto, aquel que trata de construir de manera imposible hoy en un velo sobre sus preferencias, sobre su identidad, sobre el núcleo duro de su intimidad. Eso es visto con sospecha. ¿Por qué no publica en Facebook? ¿Por qué no sube? ¿O por qué no tiene Instagram, dado el caso? Etcétera, ¿no? Sino que la exigencia del ojo absoluto nos tiene absortos. Y queda para ustedes, y aquí apenas insinuado, la tarea criminológica de estudiar esto desde la criminología crítica, desde la criminología de medios o mediática, ¿no? Pues se sitúa en una vía crítica completamente diferente, ¿no? Muchas gracias por su tiempo. Espero que estas intuiciones puedan ser, rindan frutos en la investigación que ustedes están emprendiendo y en las que puedan emprender en el futuro, en este horizonte de política criminal y de criminología de nuestra maestría de la Universidad de Santo Tomás. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias, doc. Feliz noche, muy amable. Feliz noche. Hasta luego.